Radio Mayuca presentamos nuestra sección Es Tiempo de Cultura, donde conversamos con diversos integrantes del mundo de la difusión cultural, poetas o escritores, artistas, Sanchos o Quijotes. Estamos con Carmen Valdebenito. Carmen es la voz detrás del canal de YouTube Mis Lecturas Chile, un canal de YouTube que yo he descubierto hace poco y que realmente me encantó. ¿Cómo te va, Carmen? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Oye, cuéntame, ¿cómo nace tu afición por la lectura? Partamos hablando de ti. Por la lectura me tengo que ir al siglo pasado, cuando estaba muy chica. Mi papá, que era un gran lector, y es lo que ocurre casi siempre, ¿no? Cuando uno ve a un padre, a una persona que vive dentro de la misma casa que uno, que lee mucho, despierta la curiosidad. Y desde entonces mis primeras lecturas con papelucho, que afortunadamente sigue más o menos como siendo un clásico chileno, aunque bueno, se ha cuestionado también todo el tema del trato social y todo eso con esas lecturas, pero yo creo que hay que verlas desde el punto de vista desde el momento en que se escribieron, ¿no? Sí. Pero bueno, desde entonces siempre he estado leyendo, siempre he tenido algún libro en las manos, así es que desde hace muchos años. Sí. Oye, uno busca en YouTube y el canal se llama Mis Lecturas Chile. Uh-huh. Hoy día un poquito más de 80 videos donde hablas de literatura. Antes de entrar ya más en ese terreno, ¿cómo nace la idea de pasar de ser una buena lectora a plasmar esto en un video, con todo lo que eso significa, tecnología por medio? Cuéntame cómo ha sido esa experiencia. Mira, partió todo esto cuando partió la pandemia, el año pasado. Y como mucha gente me encontré, cuando ya me di cuenta de que el encierro por la pandemia no iban a ser un par de semanas, sino que iba a ser como no sabía cuánto tiempo, me encontré con varios libros que tenía pendientes de leer, y varios de esos libros eran de Gabriel García Márquez, y de él solamente había leído hacía mucho tiempo 100 años de soledad, que es como el clásico de García Márquez que todo el mundo lee, por lo menos en el colegio. Y entré a internet, entré a YouTube, buscando una guía, un video, alguien que me dijera, estos son los mejores libros de García Márquez, si quieres empezar por sus novelas, que no tiene solamente 100 años de soledad, el tipo fue cuentista, periodista, pero todos los videos que encontré eran de 100 años de soledad, nada más. Como si ese premio Nobel maravilloso que escribió durante décadas no hubiera escrito nada más. Y además, muchos de los videos que encontré eran de personas muy jóvenes que hablaban muy mal del libro. Una porquería, esto lo tuve que leer en el colegio y me cargó, lo detesto, no entiendo nada del famoso realismo mágico y que es una tontería y todo lo demás. Entonces fue como, a ver, no... García Márquez es un clásico, no es un clásico porque le dieron un premio de buena onda, ¿me entiendes? Claro. O sea, tiene que haber algo mucho más allá, y efectivamente el tipo escribió muchísimas cosas. Y eso como que me dio un poco de rabia, un poquitito. Y después empecé a buscar a los chilenos clásicos, que me dieran información sobre los clásicos chilenos, que era como... bueno leer, y ahí sí que no encontré nada. ¿Cuáles fueron los clásicos chilenos que buscaste, Carmen? Manuel Rojas, Donoso, José Donoso. Droguet, de Carlos Droguet, no hay nada. O muy poco. Todos los clásicos que no son de Santiago, digamos, Norte Grande, de Sabela, lo de Coloane, las cosas, digamos, que todavía no se leen en el colegio, no están por ninguna parte.
Y dije yo, pero qué mal, si Chile tiene tanto escritor, ha tenido tanto escritor, la Marta Brunet, hay muchas cosas de Neruda y de la Mistral, pero muy De Roca locamente, parece que hay poquito. casi nada, solamente con el libro, ahora que salió el libro que escribió Bizama sobre Pablo de Roca el año pasado, Sí. ahí se promovió un poco más su figura, pero la verdad es que de Roca como que lo tenían también bien olvidado. Y ahora Bizama va a sacar un libro sobre drogueta, así que estamos Dicen que esperando. Bizama es muy bueno también. Es maravillosamente bueno. Sí. Y muy sencillo. Me cae muy bien. Me cae muy bien eso. Eh, Discúlpame, Carmen, ¿por qué crees que pasaba eso? ¿Por qué crees que pasa eso? Que está como tan, que es como tan desigual sería Internet mediante que se lo lleva todo Gabriela Mistral y Pablo Neruda y habría menos que son los premios Nobel, en el fondo, que son los que más se han publicitado siempre. Es indudable que el trabajo de la Gabriela Mistral es maravilloso, porque ella era una poeta increíble, lo mismo que los que se conoce de Neruda. Pero tampoco son cosas que se sigan leyendo en este momento. O sea, no tienen la misma promoción, digamos, no tienen el hábito lector entre la gente más joven, no está tan fuerte como hace varias décadas, ¿no? Hay muy poco interés. Bueno, está por supuesto todo el tema ahora de toda la información se saca de internet, todo es visual, todo es video, todo es audio. Sentarse a leer efectivamente es cada vez menos la gente, y en Chile hay muy poco hábito lector. Tal vez nunca va a ser suficiente, pero hay un linkeo ahí, ya tú lo pusiste sobre la mesa, el tema de la tecnología. ¿Cómo, en qué momento Carmen Valdebenito, la voz que está detrás del canal YouTube Mis Lecturas Chile, en qué momento unes, en qué momento se cruza la tecnología, decides hacer una puesta en escena, que por lo que yo he visto, estás el libro abierto, das unas vueltas, lo acaricias más que lo estás leyendo, lo haces con un cariño especial y vas dando un relato que generalmente dura 5 minutos en tiempo promedio. Hay unos que son de 4, hay otros que son de mayor tiempo, y das una definición del libro. ¿Cómo cruza esa tecnología? ¿Es algo que estás haciendo tú, en la tecnología en sí? ¿Entraste a canal YouTube? Tu canal parte en junio del 2020. El año pasado. ¿Cierto? El año pasado. ¿Haces tú la parte de tecnología? ¿Cómo preparas sí. ¿Cómo preparas la descripción que después ofreces y que entregas a través de tu canal de cada libro? Sin saber absolutamente nada en el momento en que empecé, en cuanto a todo el trabajo que se requiere para subir un video bueno. Mis primeros videos son una vergüenza, son muy horriblemente mal hechos. Como todo mundo, grabando con el teléfono, por supuesto. Pero después de los 2 o 3 primeros videos aprendí a usar una aplicación para editar. Con el tiempo también me di cuenta que era necesario escribir. Yo escribo una pauta sobre donde hago un relato, lo que cuento, de qué se trata el libro, y un análisis, y también hablo del autor, porque así como voy a grabar como me salga, no me sale nada, no me sale. Ahora sí, te escucho. Y lo último fue, bueno, ya empezar a usar imágenes, videos y música y cosas para hacer más atractivo la presentación, ¿no? Sí. Que eso también es necesario, porque si no la gente se aburre. Y lo que a mí me interesa es promover el libro, por supuesto, que se promueva la lectura. Sí, bueno, deduzco que es una iniciativa personal y me puedes contar cuáles son el objetivo. Ya me lo dijiste una vez que la gente... Promoción lectora. Yo tengo, mi mayor interés es promover los clásicos chilenos. Sí, lo dices en tu canal, ¿no? Sí, y siempre he ido tratando de leer un clásico chileno al mes. Ahora estoy leyendo de nuevo Coronación, de José Donoso, para hacer el video. Y me gustaría mucho también promocionar a los autores de provincia, pero para eso también ya tendrían que empezar a hacer contactos, y no tengo todavía toda la red de contactos que se necesita para poder entrevistar, para poder hacer otras cosas, de a poco. Pero eso, me gusta mucho la idea de promover la literatura chilena,
Hay muy buenos autores, tanto clásicos como más recientes, Contemporáneo. Contemporáneos, y tengo amistades dentro de los grupos de los libreros acá en Santiago, donde vivo, y veo que lo que se vende es el bestseller, lo que llega traducido de afuera, lo que escribió el youtuber, eh, lo que está de moda, las cosas que son juegos, y la literatura queda cada vez más rezagada. Entonces, eso es lo que me motiva. La promoción por supuesto que se sigan vendiendo todo lo que sea libro, todo lo que sienta una persona a leer, fantástico, pero que no queden de lado los clásicos, que no sea una lata. Tengo que leer el libro de Manuel Rojas, que es maravilloso Manuel Rojas. Ojalá lo puedas apreciar. Qué lata tengo que leer a la Marta Brunet, qué fome. No, son otros tiempos, son otras mentalidades, son cosas que de otra manera se van a perder, costumbres, todo lo que muestra Coloane en sus libros, todo lo que se muestran de los pueblos chicos, como habla Manuel Rojas de cuando recién llegó a Santiago en el año 1910 o 20, no me acuerdo. Eso de que daba un paso y estaba en el cerro, Santiago era muy chico, entonces todo eso que no se pierda. ¿Qué es lo que a mí me gustaría que ocurriera? Pero cuesta. Es un camino es un camino, yo siento, con lo que me estamos contando, a pesar que ya un poquito más de un año, pero es un camino al cual le queda un largo recorrido, Así es. Que has comenzado con tu canal de YouTube. Te quiero hacer una pregunta. Tú tomas un libro, lees un libro, y tú misma nos contaste recién que haces una pauta. Hay un tiempo de reposo para poder madurar qué voy a decir del libro, ¿sí? ¿Cómo te manejáis con eso? Porque tal vez las impresiones en terreno, vais subrayando el libro, vais anotando, esperáis un tiempo determinado para hacer la opinión que después vais a entregar a través del canal. ¿Cómo es eso? Ajá. Cuando estoy leyendo el libro, la verdad es que no anoto tanto, anoto si es que hay muchos personajes. Si son estas novelas corales que se llaman, que son con muchísima gente, hay que ir anotando como los personajes principales y algunas cosas más. Pero por lo general, primero que nada, trato de leer sin expectativa. No leo cosas solamente porque están de moda. Y una vez que termino de leer el libro, pasa un día, 2 días, y empiezo a buscar información primero sobre el autor. Si es que ha dado entrevistas respecto del libro, si es que ha hablado respecto del libro, todo el contexto, cómo lo escribió y todo eso, y después busco información respecto del libro, cosas que se hayan publicado, artículos, si es que se ha publicado algo. Bien. Para tener otras opiniones también. Y ahí empiezo a escribir la pauta. Ahí recién empiezo a escribir la pauta. Para contrastar opiniones, de repente hay cosas que llegas y son, pero los lanzamientos más espectaculares, porque todo el mundo ama al autor y es todo maravilloso, y el libro no te hace nada. No te da cosquillas, nada, porque no era para ti. Sí. Y decir eso de una manera que no suene tan drástico requiere tiempo. Por supuesto, también si el libro te gustó mucho, también hay que mantener algo de moderación para no venderlo como la cosa más maravillosa del mundo, porque es posible que a otra gente no le guste. ¿El tiempo te da esa como frialdad para después dar la opinión? Sí. Siempre empiezo, desde que termino el libro hasta que lo empiezo a escribir la pauta, pasan unos 2 o 3 días. Muy necesario, ¿verdad? Sí. Hay que decantar, porque además hay muchos libros que tú lees el contenido, leíste toda la historia, y de lo que realmente se trata el libro, no lo comienzas a entender hasta después de un tiempo. Qué maravilloso el tiempo. Sí, te das cuenta, leíste
Este año me viene a la cabeza el libro No me abandones de Kazuo Ishiguro. Es un libro que a ti te lo venden como ciencia ficción, es una distopia. Y después te das cuenta de que no. Qué loco. No es una distopia, pero habla de amistad, habla de relaciones personales, de la gente que se muere, es muy, pero no es algo de lo que te des cuenta de inmediato. Tiene que pasar tiempo. Ahora, el lector se transforma, en tu caso, el lector se transforma en alguien que después comenta, opina, ¿sí? ¿Qué te parece eso? Porque después, cuando uno opina, y esta maduración que acabas de hacer del libro que me comentaste recién, ¿es necesario dársela al lector que aún no ha leído el libro? ¿Se entiende? Comentarle a la persona que aún no lee el libro de qué se trata. Cuando el comentarista, cuando la persona que opina pasó esa etapa de madurez, ya está como en otro lado, digamos, ¿sí? ¿Hasta qué punto le saco el velo a ese libro que a lo mejor un lector va a tener ese mismo proceso después de un tiempo? Sí, es necesario que se entienda. ¿Te lo planteas de alguna forma? Es necesario que se entienda desde un principio que tú estás dando una opinión personal. Todo el mundo va a leer un libro de manera distinta. Porque todos tenemos vivencias distintas, distintos géneros, distintas experiencias, distintas edades. Leer El niño que enloqueció de amor a los 50 años no es lo mismo que leerlo a los 20. Sí, o el libro Corazón. Corazón, que era el libro favorito de mi papá, claro. Nunca va a ser lo mismo. Entonces, la experiencia de cada uno nunca va a ser igual. Tú das tu opinión, yo doy mi opinión respecto de lo que me pareció a mí. Y trato de enfatizar eso, que es por eso tampoco doy la historia completa de qué se trata el libro, nunca. Es bien fino, ¿no? Es bien fina esa. Sí, yo creo que hay que tener un poco de, hay que restringirse un poco de repente. Yo quisiera contar la historia de principio a fin, claro. De esto se trata, van a encontrar lo otro y lo demás, pero no. La persona tiene que tener alguna sorpresa. Para que sepa que puede encontrar, y además yo lo puedo contar la historia completa, pero de nuevo, la persona la puede interpretar de una manera completamente distinta. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo te alimentas? ¿Te alimentas? ¿Te llega información de afuera o ha sido un proceso que has ido viviendo después de estos un poquito más de 80 videos en tu canal? ¿Es un proceso que has ido viviendo en base a tu experiencia o has recibido información externa, digamos? Más que información desde que comencé con el canal, conozco otra gente también muy lectora y gente que no lee tanto, de todo. Y siempre me quedó claro desde un momento, porque yo siempre antes hablaba de libros buenos y libros malos. Y eso la verdad es que es demasiado subjetivo. No existen los libros buenos y los libros malos. Sí. Existen los libros que son o no son para ti. Wow. Yo te puedo recomendar el libro del escritor Nobel maravilloso, más hermoso de la historia, pero si a ti te va a aburrir hasta el alma, Roberto Bolaño, el escritor chileno, que todo el mundo lo tiene por las nubes, 2666, elegido como el mejor libro de la historia latinoamericana, de todo lo que se haya escrito en español. He tratado 3 veces de leerlo. No puedo pasar de la página 100, nunca he podido. Discúlpame, ¿de qué página no podéis pasar? Porque a mí me ha pasado de la 100, no puedo. No puedo. ¿Estamos hablando de un libro de cuántas páginas? Son como 1000, es muy grande. O sea, no he podido pasar un décimo del libro. Pero... ¿Cuántas veces he intentado? Como 3 veces, si no puedo. Pero los cuentos de él son maravillosos. Sus historias cortas, para mí, el tipo era genial. Y sus novelas cortas también son muy buenas. Pero los 2 libros que son los más famosos de él, que son los que están en las listas de todos los mejores y todos los mejores, los clásicos y todo lo listo, que es 2666 y los detectives salvajes, nunca he podido leerlos. No puedo. Y eso es gusto personal. Sí. Absolutamente. Sí. Y ahí voy a tener que enfrentar a todos los que aman a Bolaño, que me empiezan a tirar piedras. Pero bueno,
Eso es, Pero eso está es. bueno eso, ¿no? Que seamos distintos. Sí, por cierto, por cierto. Por supuesto que sí. Si todos leyéramos lo mismo, todos viéramos lo mismo, todos escucháramos lo mismo, qué cosa más fome. Súper fome. Horror. No, así es que. Oye, Carmen, te quería preguntar de algunos, cuando uno ve tu canal, Mis Lecturas Chile, en YouTube, te quería preguntar y vamos haciendo algunas descripciones cortas de algunos escritores, ¿te parece? Claro. Vamos a partir por las damas, Ladies First. Sean Connery. Oye, Lina Meruane. Tienes varios videos, yo diría que son 3 o 4 de ella, ¿no? Tengo toda la bibliografía completa de Lina Meruane, de Álvaro Izama, de Nona Fernández, hasta el momento. Son los 3 chilenos que tengo bibliografía completa. Cuéntame de Lina Meruane. Lina Meruane es una de las 2 escritoras contemporáneas, para mi gusto, más destacadas de Chile. Son Lina Meruane y Nona Fernández. Lina Meruane tiene un estilo de escritura muy único. Muy de ella, se podría decir que escribe muy bien, pero eso es muy subjetivo. A mí me gusta mucho la manera de escribir de Lina Meruane. Que está por sobre, discúlpame, el tema se subordina a su forma de escribir, ¿sí? A mí me gusta mucho cómo ella escribe, mucho más que sus historias. Las historias que ella cuenta para mí son secundarias. La manera en que las cuenta es tan única y es tan de ella que para mí eso es todo. Claro, que queda, el tema queda en segundo plano, ¿es así? Exactamente. Ahora, ese es un fenómeno que se da, te pregunto a ti, digamos, ¿es algo que es recurrente? Que el escritor... Hay algunos escritores que ocurren esas cosas, no te dan finales, no escriben la novela canónica que es principio, medio, fin, y da absolutamente lo mismo. Te pueden estar hablando durante 500 páginas sobre una hoja que empezó a caer en la mañana, van al mediodía y después a la tarde, pero escriben de una manera tan maravillosa que tú lees las 500 páginas, porque es como escriben. ¿Es una escritura fuerte, como una persona de personalidad fuerte que está por sobre la situación? No sé si personalidad fuerte, pero tienen cosas que decir que son muy interesantes. Por ejemplo, Lina Meruane tiene una trilogía involuntaria, que ella ha escrito 3 libros ya sobre con la enfermedad como protagonista. Temazo ese, ¿eh? Sí, y para ella, que es una persona que sufre de esta enfermedad, creo que es diabética, tomar ese tema y transformarlo en algo literario es un trabajo que muy poca gente yo creo que puede hacer, sin partir del punto de vista de pobrecito el enfermo. De hecho, su primera novela, Fruta Podrida, donde aparece una protagonista que es diabética, la niña es bastante insoportable, es muy pesada. Entonces para mí, Lina Meruane es eso. Ella es una escritora maravillosa, más allá de las historias que presenta. Y se la recomienda a medio mundo. Además, ella tiene ensayos, cosas más concretas, de temas concretos sobre los que escribe. Lina Meruane además enseña literatura en una universidad de Nueva York. Sí, entiendo que ejerce pedagogía en Estados Unidos, ¿sí? Exactamente. Sí, porque no vive en Chile. Creo que es un tiempo en Estados Unidos y un tiempo en Chile. Creo que está así. Muy sencilla, muy fácil de abordar, ninguna persona que se dé aires ni nada por el estilo, así es que... ¿La conoces personalmente? Gracias a los amigos que tengo en librerías, sí he podido conversar unas palabras con ella. Y pedirle que me firme el libro, por supuesto. Sí. Como lectora eres una fan, ¿te gusta? Exacto. Sí. Oye, bueno, Lina Meruane chilena, entonces vi un tiempo, yo sabía que hace clases en... Oye, hay otra escritora que también vive afuera, que yo tuve la suerte hemos hecho un par de entrevistas, 2 o 3. Patricia Cerda, ¿qué opinión te merece Patricia Cerda? La Patricia Cerda, ella es historiadora.
Yo leí de Patricia Cerda su gran éxito, Mestiza. ¿Te parece que es el número uno de sus libros? Absolutamente. Y ese libro es maravilloso. Pudo mezclar historia, pudo hacer una novela histórica con unos personajes muy fuertes, con una historia que agarra mucho. Ahí mezcló muy bien la historiadora con la escritora. Ese sería el punto clave en este caso de una persona que maneja la historia, fundir, lograr una armonía entre el escribir y entre la novela en sí y la historia, ¿no? Esa es como que fue algo que antes había hecho Isabel Allende con Inés del alma mía, que es otro libro, otra novela histórica increíblemente buena. Sin ser historiadora, Isabel Allende. Sin ser historiadora, claro, pero se pegó una investigación que de tomo y lomo. Y el resultado es maravilloso. Lo mismo con Mestiza. Mestiza para mí es el gran libro que tiene Patricia Cerda. Que es el primero, o el segundo, creo. Me parece que es el primero que publicó. Parece que antes tenía algo, antes de... No sé. Después salió el del pintor, Rugiendas parece que se llama. Sí. También es bueno, pero no tanto como Mestiza. Y después viene Violeta y Nicanor. Después viene Violeta y Nicanor, que no me agarró, no pude con ese libro. Luz en Berlín, que tampoco, ese no lo tengo. Sí. Y el último que ese sí tengo video, Bajo la Cruz del Sur, que ahí estuvo más la historiadora sí, te vi que la escritora. Convengamos que no es fácil, Sí. ¿Qué te pasó con Violeta y Nicanor? ¿O qué no te pasó? No me agarró nunca. No me agarró. Traté y no hubo caso. Había leído antes biografías de Violeta Parra. Sí, mira, lo tengo. Primera biografía, el de Patricia Stambuk. No me acuerdo de quién era. Son dos periodistas que por ejemplo en el año 70... no es Violeta serie... que está en los... No me acuerdo del nombre del libro. Del libro rojo. Había leído antes y había investigado y había visto cosas con respecto a la Violeta. Y no me gustó cómo la ficcionó. No me agarró nunca. No hubo caso. Y la manera que lo hace, esta como interacción, esta dinámica, va saltando de Violeta a Nicanor, ¿no? No me agarró. No puedo darte otra opinión porque avancé súper poco con ese libro. Y a los libros yo les doy unas 50, 100 páginas y ya a esa altura ya no pasa nada, lo dejo de lado. Oye, Carmen, sí, te escucho. Así es que eso fue, pero yo le tengo muchísima fe a la Patricia Cerda, mucha. Creo que es una cuestión que en cualquier momento saca otro libro maravilloso. No tengo ninguna duda. Ahora, partir bien, esto no solo, bueno, en general, la gente que hace una expresión de arte, los deportistas incluso, a veces cuando parten muy bien, después claro, hay como una sombra que lo... Sí. Oye, quiero una tercera chilena que tú la nombraste recién, Nona Fernández. Nona Fernández es maravillosa. Yo solamente puedo decir cosas buenas con respecto a su escritura. A mí yo no leo poesía, lo confieso. Soy completamente neófita con respecto de la poesía, no he leído casi nada. Y es muy loco porque Nona Fernández tiene un estilo que a veces es muy poético en su escritura. Pero de alguna manera logra que ese estilo sea también cercano. El primer párrafo de Mapocho de su novela es una cuestión que si no te agarra del cuello a la primera es para mí incomprensible. Es maravilloso como escribe ella. No podría recomendar una novela por sobre otra. Mapocho, 10 de julio, Chilean Electric es lindísimo.
Space Invaders, todos tienen un dejo de tristeza porque el gran tema de la nona es la dictadura. Eso te quiero dar una opinión, o parto por dar, ¿no te parece que es muy monotemática en ese sentido? Casi todos los autores tienen uno o dos temas de los que tratan siempre. Creo que si la nona el día de mañana presentara un escrito sobre una relación, sobre un matrimonio, por ejemplo, de alguna manera, de todas formas, ¿sí? Estaría el tema de fondo que, si bien puede ser la dictadura, es la consecuencia de la dictadura. El echar de menos a los muertos que están siempre presentes, la memoria, el dolor de esa gente que no está. Entonces yo creo que si lo llevara a otro contexto, de todas maneras esos temas estarían presentados de otra forma, pero estarían igual. Y que ocupe la dictadura, bueno, es lo más cercano que tenemos. Para ella seguramente la ha afectado de una manera mucho más fuerte que los demás, siendo ella artista, dramaturga. Y la verdad es que no lo considero como monotemático en algún sentido negativo, digamos. Para mí ese es el tema, y si ese va a ser el tema, que lo sea. Eso te quiero preguntar, ahora como comentarista, como ejerciendo opinión, ¿la ves en otro tema de que en el futuro? ¿O si ella sigue con la...? Sí, he leído sus cuentos, y sus cuentos de nuevo, no son dictadura, pero son de gente solitaria, son personas con problemas físicos, que están escapando, personas alcohólicas. Entonces su escritura va siempre por el lado de lo más de la gente sola, de la gente que queda sola, los que echan de menos, las personas que necesitan a alguien que no está. Así que, y bueno, su libro de ensayo, el Voyager, que ahí también, si bien tocó el tema, pasó por el tema de unos detenidos desaparecidos, es más que nada el tema de la enfermedad, ¿no? De la gente vieja que se empieza a morir, que se empieza a enfermar, que nos van a hacer falta en algún momento. Sí, ella, cuando habla de la mamá, cuando parte cuando habla de la mamá, sí. Que le hacen la mamá está enferma y unos exámenes y ella ve que hay cierta, exacto, y empieza a comparar eso. Las constelaciones. Exacto, las constelaciones, que es una volada maravillosa y que solamente le podía haber salido a la Nona Fernández, la verdad. Pero que además cuando uno lo ve lo encuentra muy lógico, ¿no? Sí. Oye, Carmen, Lina Meruane, como para redondear esta parte, hablamos de Lina Meruane, Patricia Cerda y Nona Fernández, tan como y ahora quería cruzar Allende los Andes y aparece Mariana Enríquez. Mariana Enríquez, la maravillosa Mariana Enríquez. ¿Qué tiene Mariana Enríquez? Mariana Enríquez es horror y terror. Sí. Mariana Enríquez, horror y terror urbano. Sí. También muy basado en las dictaduras de Latinoamérica, de Argentina para ella puntualmente. Hay mucho zombie, hay mucho muerto que no descansa, hay gente que tiene poderes que son mediums y no pueden andar por la calle tranquilos porque van viendo a todos los muertos que están en la calle. Sí, tiene su... Hay sesiones de Ouija por ahí, pero también están las cosas urbanas que son bastante terroríficas, como las cosas que perdimos en el fuego, con ese personaje inolvidable, esa niña del metro que está toda quemada y sube a pedir plata al metro, ¿no? Y la última novela, la novela anterior, ella no hay ningún premio que no se merezca. Mariana Enríquez es muy única. ¿Qué destacáis de ella como escritora? ¿Qué destaco de ella? ¿Dónde está esa maravilla que me hablaste al comienzo? Lo que te hace sentir. Sí, es que se puede poner en palabras lo maravilloso. Mariana Enríquez es de esas escritoras, esos autores que yo te hablaba hace un rato. Terminas de leer el libro y como 3 o 4 días después te patea.
ahí te das cuenta, ok, estaba leyendo sobre estaba leyendo sobre muerte, estaba leyendo sobre cosas muy de ahora, muy terrenales, pero con fantasmas y con espíritus y cosas, pero esto nos está afectando ahora. Y mientras estás leyendo te estás pasando, estás en la historia con su última novela es un culto medio satánico en Argentina, donde critica todo el tema del el trato a los campesinos, la dictadura, toda la muerte injustificada que sigue ocurriendo, toda la corrupción. Ahí también está Samantha Schweblin, que es otra autora argentina que también ha escrito cosas así. Pero no son escritos que te peguen de inmediato. Tiene que pasar un tiempo y ya, ¿no? Sí, y leíste la novela de fantasmas y de espíritus y qué lindo, pero después te das cuenta de que era otra cosa. Y eso es lo que pasa con la Mariana Enríquez. Y sí, yo la amo y la adoro y te juro que... Muy reconocida, ¿eh? Yo diría que... Sí. Pero muy merecido todo el reconocimiento porque es una única. Sí. Es una escritora única. Sí. Oye, Carmen, hablemos un poquito de tres varones que tengo anotado en lo que vi en tu canal de YouTube, Mis Lecturas Chile. Quería partir por alguien que alguna vez me dijeron, este gallo es un animal de la escritura. Chupaya. Sí, Hernán Rivera Letelier. Don Hernán. Sí. Sí, te dieron una muy buena descripción. Sí. Don Hernán es del norte, él en su juventud fue minero, trabajó en salitrera, sí. Por lo tanto un hombre curtido, que empezó a escribir primero poesía, ya bastante mayorcito, y después se dedicó al tema de la escritura de novelas, literatura, con toda la experiencia que tenía de sus tiempos de minero. Yo me he reído a carcajadas como los locos en el metro con sus libros, porque los personajes que escribe Rivera Letelier son de carne y hueso, los estás viendo a medida que vas leyendo sus libros. Santa María de las Flores Negras es hasta ahora el libro del que más me ha gustado. Santa María de Santa María de las Flores Negras. Sí, un gran escritor. Ahí está ficcionalizado todo el tema de la matanza de obreros en Iquique, de la escuela Santa María. Y hay un personaje que es el norte, que es el Jote, es el norte. Él es el norte, no es una persona del norte, es el norte, es un minero del norte. Sí. Él y sus historias te agarran desde un principio... y es muy maravilloso y sus memorias también son muy buenas. Sí. Tiene mucho para contar, mucho. Sí, yo he estado en el norte hace poco y he estado en María Elena algunos días. ¿Ya? Y también en una relación familiar, la gente lo conoce. En Antofagasta dicen, no, ahí en la esquina viene a tomar café. Sí, está enfermito ahora, pero ya... Eso te quería comentar. Sí, ¿Qué información tiene? Entiendo que tiene un par de cositas que lo están complicando harto en la salud. Así es. Sí. Así es que sí. Las últimas entrevistas que dio para su libro más reciente, ya el Parkinson lo está afectando mucho. Sí. Así es que, pero grande, es uno de los grandes, don Hernán. Sí, don Hernán Rivera Letelier. Así es. Oye, hay otro escritor que he escuchado, bueno, a través de tu canal también y a través de un amigo que es muy buen lector. Y también de quien habló muy bien de él, que sería nada más ni nada menos que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama. Me refiero a un chileno, Benjamín Labatut. Don Benjamín. Sí, es jovencito, ¿verdad? Exacto. Pero también dicen que es extraordinario. Es jovencito. Mira, bueno, hijo de exiliados. Me parece que en este momento está viviendo en Chile, la verdad es que no sé.
Yo de él he leído su libro de cuentos, algo de la Antártica, no me acuerdo del título completo, y su libro más reciente, que es el que mencionó Obama en su lista de lecturas recomendadas para el verano, parece que fue. Un verdor terrible, que estuvo nominado para el premio Booker. El premio Booker es muy importante a nivel internacional, muy bien vendido, es muy bueno. Si, no hay todavía mucha producción de él, están esos 2 libros y hay un libro anterior o que salió por ahí que es un ensayo que no lo he podido encontrar por ninguna parte, está agotadísimo. No es fácil, parece, encontrar acá en Chile. No, porque hay... ahora sí, ahora el verdor terrible está en todos lados y por supuesto todo el mundo se tiene que estar peleando para ver... Un par de meses era muy complicado, no era fácil. Sí, no para nada, porque no era conocido, no era conocido. Pero el verdor terrible cambió todo eso. Es que es un libro demasiado bueno, es muy original. Sí, quiero rayar un poquito en eso, que es original, porque lo que he escuchado, digamos, que es muy difícil encasillarlo. No es novela, Así no es. es ensayo. Así es. Entonces así yo te pregunto a ti, ¿cómo lo abordas? Es un híbrido, perdón. Es un híbrido de biografía, porque aborda la vida de varios científicos, matemáticos. Novela, porque ficcionaliza las vidas de esas personas. Pero en parte, ¿sí? Hay un fondo real. En parte, ¿sí? Hay un fondo real, pero él mismo dijo, y si no me equivoco hay una nota al final de la novela, donde él dice que la primera parte sí es como, está basada como en la realidad, pero las últimas partes ya ficcionalizó mucho más. Por lo tanto, él también hay un trabajo, sería un ensayo al comienzo, ¿sí? Por cierto que sí. Pero también inventa personajes, son varias historias de científicos matemáticos y cómo los distintos descubrimientos e invenciones de cada uno los afectó de manera personal, cómo vivieron el momento en que estaban haciendo esos descubrimientos o esas invenciones. Y está escrito de tal manera que uno parece que estuviera leyendo no una biografía, sino que una memoria. Acá muchas veces parece que estuviera leyendo el diario de Einstein, del otro, de los matemáticos, no me acuerdo, los nombres son todos alemanes. Realmente pareciera que uno estuviera leyendo los diarios o los relatos de personas que estuvieron junto a estos científicos. Casi como que está ahí al lado del científico, digamos. Es muy loco, es una cuestión completamente original. Es algo, yo por lo menos no recuerdo haber leído nunca algo así. ¿Hay un mensaje que uno pueda encontrar que sea transversal, que esté presente en sus historias, digamos? Lo que me quedó a mí es cómo te puede afectar la dedicación enfermiza a un tema. Y lo otro es que, bueno, uno no tiene idea de cómo lo que crea, lo que inventa, va a afectar al mundo. En relación a lo primero, ¿negativiza esa como obsesión por algo? ¿Lo sentiste así? Sí, porque hay muchos científicos y mucha gente que se enferma dentro del libro por estar dedicada a todo esto, que pierde vida, que pierde relaciones, que pierde de todo por estar concentrada en su trabajo. Se pierde de muchas cosas, pierde ¿Sería un vida. ejercicio de generosidad entonces? ¿Me sacrifico yo y entrego algo? Porque después... Yo creo que en el caso de por lo menos las personas que ocupa para el libro, no sé si sea tan altruista su fin. Yo creo que es algo que les ocurrió y que al momento de que estaban haciendo todo esto no se dieron cuenta de lo que les estaba ocurriendo, de que estaban perdiendo muchas cosas. Eso como primer polo. Y el otro que tú me dijiste era que no me doy cuenta de lo que estoy creando, ¿sí? O las consecuencias Exacto, que pueda tener eso. Y eso, ¿cómo lo sentiste tú? O en este caso el autor, Benjamín Labatut, ¿cómo? ¿Hay una claro, transversalidad o no hay ninguna? ¿O tú no sientes que sí, no hay ninguna? está el tema de, bueno, Einstein, por supuesto que jamás se imaginó para qué se iba a ocupar su gran fórmula. Pero recuerdo también todo este tema del gas que se ocupó en los campos de concentración.
que también es un derivado de otro tipo de gas, de otro tipo de químico, del que se habla aquí también, que aquí el inventor de ese otro tipo de químico ganó el Nobel por esta invención, pero ese químico reemplazó al salitre natural y provocó que ya las cosechas, lo que se necesitaba para abonar las cosechas ya no era necesario que fuera natural. Por lo tanto, como era químico, se expandió todo el tema de las cosechas, se hizo más fácil cosechar, se hizo más fácil producir alimentos, y con eso la gente se empezó a alimentar mejor, se produjo mucho más alimento para más gente, por lo tanto, eso puede ser una de las cosas que derivaron en la sobrepoblación mundial. Entonces, sí, toda esa cosa que se va encadenando, que este tipo no tenía idea cuando creó ese pequeño químico. Entonces, sí, casi como que a Graham Bell hoy día le diga, oye, mira, hoy está todo el mundo embrutecido con los celulares. Y él diga, oye, lo único que quería era... Exactamente. Esto es como el efecto mariposa, dice que el aleteo. Exactamente. Entonces, discúlpame, ¿será ese como un mensaje que uno podría sacar de la Labatut, que está todo conectado de alguna manera? Sin duda es uno de los mensajes. Mucho más conectado de lo que uno pudiera siquiera llegar a imaginar. Lo que yo creo, lo que pasa es que yo creo que es eso, uno no se toma el tiempo de empezar a buscar las conexiones, y acá un autor efectivamente se tomó el tiempo y lo hizo. Ahora, ojo, vivimos re poquito, vivimos ¿cuántos? 70, 80 años. Entonces a lo mejor no nos damos cuenta de eso. Exacto. Tal vez si viviéramos 500 años en promedio sería distinto, ¿no? Es que es difícil, es difícil tener perspectiva. Los que estábamos viviendo y vimos el surgimiento de Internet, y echábamos todos los garabatos del mundo porque los computadores eran tan lentos y se demoraban tanto en bajar la información y todo lo demás, y ahora es toda una bala, y nos hemos acostumbrado tanto a la bala que no nos acordamos que reclamamos cuando está un poquito lento el computador. Exacto, ya no nos acordamos de esa cuestión de estar esperando una hora a que se cargara una página. Entonces es increíble cómo nos vamos acomodando y nos vamos adaptando, y no cuestionamos ya de dónde viene y por qué y cómo se hizo y todo el trabajo que se tomó. Solamente lo aplicamos, solamente lo disfrutamos, o nos vemos perjudicados por cosas como las redes sociales y todo eso, pero bueno. Oye, una conversación muy, muy interesante. Y todo esto surge de los libros. Sí, esos objetos rectangulares, me contaba Así una escritora una vez, decía que ella veía a su abuelo con extraños objetos rectangulares. Y que después se dio cuenta que eran los libros, y bueno, ella también lee mucho. Exacto. Oye, terminemos contigo, cuéntame un poquito más acerca de ti, lo primero, lo que nos quieras contar, un poquito más de ti. Eres de la zona central, eres de... yo vivo en Santiago. ¿Una profesión relacionada con la literatura? Vivo en Santiago, pero nací en Arica, nací en el norte. Arica, siempre Arica, mayores mil lealtad. Arica, siempre Arica, sí. Hace muchos años que ya estoy en Santiago. Soy traductora, como te había dicho en un principio. Sí. Esa es mi identidad secreta. ¿Eso es español-inglés? Inglés, español, inglés, sí. Por lo tanto, no tenemos problema en disfrutar de libros que vengan en inglés. Afortunadamente. Y sí, bueno, según varios amigos que tengo, sí, escribo un poco y me dicen que siga, que va bien lo de la escritura. Tomé varios talleres de narrativa durante los años anteriores a la pandemia. Y estoy tratando de terminar una novela, como muchas otras personas en el mundo. Sí. Está lleno de escritores, me dijo alguien el otro día. Absolutamente. Sí. Y lo que dijo Nona Fernández alguna vez en una entrevista, está lleno de escritores que no escriben. Así es que hay que dedicarse
porque algo puede surgir, por supuesto que sí. Oye, Carmen, te tengo que preguntar, porque cuando estás escribiendo, ¿qué pasa con la lectora y qué pasa con la persona que comenta? Porque están las tres personas en ti: el lector, el comentarista, la persona que opina y el escritor, digamos. ¿Cómo lo manejáis? Cuando estáis desarrollando uno de los roles, ¿cómo sentís esa convivencia de tres personas, digamos? ¿O de tres oficios? Con el tiempo me he ido dando cuenta de que el texto me tiene que gustar a mí, me tiene que convencer a mí, y lo más probable es que de esa manera le guste y convenza a algún lector. Esto es cuando estás escribiendo. Claro. Pero no hay que escribir para el lector, creo yo, o yo por lo menos no lo hago, para dar en el gusto. Si voy a escribir una cosa de ciencia ficción, esto tiene que sonar como ciencia ficción, no, para nada. No hay que subestimar al lector. El lector se da cuenta solo de qué se trata el texto que tú le estás ofreciendo. No necesita fórmulas ni cosas prehechas para entender hacia dónde va la historia. Puede entender solo. En el arte, en este caso en la escritura, ¿yo soy el primer filtro, digamos? Sin duda, pero yo tengo la ventaja de tener a una muy buena lectora ángel, que es Carolina Garrido. Hola, Carola. Que me ha hecho las preguntas precisas: ¿por qué estás escribiendo esto? ¿Para quién? ¿Esto es realmente necesario? ¿Esto está de más? ¿No te parece que está de más? Entonces he ido puliendo esa alimentación, mucho. ¿Sí? Con el sí, otro. Sí, por cierto que sí, porque uno se mete mucho en el texto y después de un tiempo ya no lo ve. No ve los detalles, no ve lo que molesta, no ve el ripio, no ve todo lo que se puede mejorar. Lo encuentra maravilloso y siempre mejorable. ¿Vuelve a aparecer el tiempo ahí como necesario, darse ciertos tiempos para madurar ciertas cosas? Sí, claro que sí. Absolutamente, hay que tomarse el tiempo. Hay gente que puede escribir en 2 días algo increíble, pero yo creo que eso después de un tiempo, o una persona que tenga un talento nato innegable, pero quienes hemos aprendido a escribir, tenemos que tomarnos el tiempo para no entregar algo que sea más de lo mismo, que sea otra cosa de lo que ya está, que se note que está tu experiencia, que se note que está tu punto de vista, que puedas tener una pluma propia y no estar copiando. Todo eso. Carmen Valdebenito, la voz, atrás del canal de YouTube Mil Lecturas Chile. ¿Y cómo ves la proyección? Como última pregunta, Carmen, ¿cómo ves la proyección del canal Mil Lecturas Chile? Tengo muchos planes para el canal. Tengo muchas ideas. Espero que el público las acepte y les gusten. Por el momento, por cierto, siempre voy a estar tratando de subir videos y de mantener las cosas actualizadas. Siempre con la idea de destacar a los clásicos chilenos, latinoamericanos. Pero hay ideas, hay otros planes y hay cosas que van a depender tanto del tiempo, de cómo va la pandemia y de la aceptación que tenga de público, por cierto. Si la gente pide más cosas, hay que estar atento, ¿no? Para ver hacia dónde puede seguir el canal. Sí. Muchas gracias, Carmen. Te agradezco. Gracias a ti. ¿Te gustaría, no sé si nos queda algo que te gustaría destacar o mencionar? Solamente el tema de seguir fomentando la lectura entre la gente más joven, entre los niños. Desafortunadamente Chile sigue siendo un país con libros bastante caros. Y es complicado cuando no están las lucas, pero
seguir fomentando la lectura siempre. Son demasiadas las puertas que se abren, mucho más allá de solo la imaginación y activar la creatividad, conocer, saber, comprender. Mediante los libros son fundamentales. Y los chilenos están escribiendo, hay muy buenos autores nuevos chilenos, aparte de los clásicos, por cierto. Siempre va a haber una oferta, siempre va a haber algo para quien busca un libro, para entretenerse, para aprender, para olvidarse, para lo que sea. Para viajar, decía alguien. Los mejores viajes de mi vida fueron con un buen libro dentro de mi cama, decía alguien. Exactamente. Yo siempre le digo a mi amigo de la librería que leo Forestal, que es mi librería de barrio regalona en Santiago. Mi querido Mario, tú no vendes libros, tú vendes alegría. Así es que lo que sea que se ande buscando en un libro siempre va a estar. Sí, yo diría que hay tantas interpretaciones para la lectura. A mí una de las que más me gusta es que uno aprende a escuchar. Así es. Estoy haciendo el ejercicio de escuchar al otro, que no hace tanta falta, ¿no? Así es. Oye, mil felicitaciones, mil. Muchísimas felicitaciones gracias. Totales, como diría. ¿Sí? El gran Gustavo. Sí, te pasaste. Muchas gracias por Muchas gracias a ti. Sí, y larga vida para Mil Lecturas Chile. Ojalá. Y para la Radio Mamayuca también, sí. Por cierto. Oye, un abrazo, Carmen. Muchas gracias, Guillermo. Que estés muy bien. Nos vemos. Chao. Gracias.